Antes de empezar esta historia tan impactante, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me estás viendo? Tal vez tu comentario inspire la próxima historia en tu honor y te mande un abrazo con tu nombre en el siguiente video. No olvides dejar tu like también, eso nos ayuda un montón. El viejo Kenworth, al que yo llamaba el Valiente, rugía con la fuerza de 1000 leones cansados sobre el asfalto negro y solitario de la carretera federal 15D. Era mi compañero, mi confidente, la única criatura en el universo que conocía el ritmo de mi corazón y el peso de mis pensamientos. Llevaba 42 años de mi vida recorriendo las venas de México, desde Tijuana hasta Tapachula, con las manos firmes en el volante y la mirada perdida en el horizonte. Me llamo Armando Fuentes y a mis 68 años creía haberlo visto todo. Creía que el mundo ya no guardaba sorpresas para un viejo lobo de la carretera como yo. ¡Qué equivocado estaba! La noche del 17 de octubre, el universo decidió demostrarme que aún era yo un novato en los misterios de la vida y de la muerte. La luna, casi llena, era un disco de plata pálida colgado en un cielo de terciopelo negro, salpicado de estrellas tan brillantes que parecían diamantes recién pulidos. La radio, mi otra compañera fiel, susurraba una vieja canción de José Alfredo Jiménez. Una de esas que te arañan el alma y te recuerdan amores perdidos y promesas rotas. Mi carga era pesada, toneladas de aguacate de Michoacán con destino a Nogales, un viaje de rutina que había hecho cientos de veces. El aire dentro de la cabina olía a diésel, a café rancio y a la soledad pegajosa que se adhiere a la piel de los traileros como una segunda dermis. Mis pensamientos navegaban entre el recuerdo de mi difunta esposa, Rosa, y la llamada que me esperaba de mi hija, Sofía, en cuanto llegara a la próxima parada. Sofía, mi orgullo, mi única hija, abogada en la Ciudad de México, tan inteligente y fuerte como su madre, siempre se preocupaba por mí, por mis horas en la carretera, por mi salud. Ya cuélgate de ese volante, papá, vente a vivir conmigo, te cuido, me decía siempre, y yo siempre le respondía lo mismo. Mija, este monstruo de metal y yo tenemos un pacto, moriremos juntos en la raya. Era una broma, pero como todas las bromas, escondía una pizca de verdad. El tramo de carretera en Sinaloa, justo después de pasar Culiacán, es famoso por su monotonía. Kilómetros y kilómetros de rectas infinitas, flanqueadas por campos agrícolas que de noche se convierten en un mar de oscuridad. El sueño comenzaba a picarme los ojos, una sensación peligrosa que conocía bien. Bajé la ventanilla y el aire fresco de la noche me golpeó la cara, despejándome un poco. Fue entonces cuando la vi. A unos 200 metros de distancia, una figura apareció en el borde de la carretera, iluminada por los potentes faros de El Valiente. Era una mujer, estaba de pie, inmóvil, y vestía un largo vestido blanco que ondeaba suavemente con la brisa nocturna, como si estuviera hecho de humo. Su cabello era largo y oscuro, cayéndole sobre los hombros. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era inconfundible. Una mujer, sola, en medio de la nada, a las 2 de la madrugada. Mi primer instinto fue de preocupación y alerta. Podía ser una trampa, una estrategia de los asaltantes de caminos. Reduje la velocidad, mis manos apretando el volante con una fuerza renovada. Mi corazón, que minutos antes latía con la calma de un motor en ralentí, ahora martilleaba contra mis costillas como un pistón desbocado. Mientras me acercaba, la extrañeza de la situación se hizo más densa. La mujer no se movía, no hacía señas, no parecía asustada por el monstruo de 18 ruedas que se abalanzaba sobre ella. Simplemente estaba allí, una aparición nívea en la inmensidad de la noche. Y entonces, con una calma que me heló la sangre, empezó a cruzar la carretera. No corrió, caminó. Sus pasos eran lentos, deliberados,
como si el tiempo no existiera para ella, como si mi camión de 40 toneladas no fuera más que una brisa pasajera. Pisé el freno con toda la fuerza de mi alma. El chirrido de los neumáticos fue un grito de agonía que rasgó el silencio de la noche. El valiente se sacudió, la carga se desplazó con un estruendo sordo y todo mi cuerpo se tensó, preparándose para el impacto inevitable. Cerré los ojos por una fracción de segundo, una plegaria silenciosa escapando de mis labios. Dios santo, la voy a matar. El impacto nunca llegó. Cuando abrí los ojos, el camión se había detenido, ocupando ambos carriles de la autopista. El motor temblaba y la cabina olía a caucho quemado. Mi respiración era un jadeo errático. Miré por el parabrisas. No había nadie. La carretera estaba vacía, bañada por la luz blanca y fantasmal de mis faros. La mujer se había desvanecido. Salté de la cabina, con las piernas temblándome como si fueran de gelatina. El corazón me latía en los oínes. Corrí hacia el punto donde calculaba que debería haber ocurrido el atropello. Nada, ni una mancha de sangre, ni un trozo de tela, ni un cuerpo. El asfalto estaba limpio, frío e indiferente. Miré a mi alrededor, hacia la oscuridad de los campos. Grité: ¿hay alguien ahí? Señorita, ¿está usted bien? Solo el eco de mi propia voz me respondió, burlándose de mí en la inmensidad. El silencio era absoluto, pesado, como una losa. Volví a la cabina, sintiendo un frío que no era de la noche, un frío que nacía en la médula de mis huesos y se extendía por todo mi ser. Me senté en mi asiento, temblando incontrolablemente. ¿Qué había visto? Fue una alucinación, producto del cansancio, del café, de la soledad, pero se había sentido tan real. La imagen de la mujer, su vestido blanco, su caminar sereno, estaba grabada a fuego en mi retina. Revisé la cámara del tablero, la dashcam que Sofía me había insistido en instalar por seguridad. Rebobiné la grabación con manos torpes. La reproduje. Ahí estaba la carretera, el avance de mi camión, la línea amarilla continua, pero no había ninguna mujer. La cámara no había captado nada. El video mostraba cómo yo frenaba bruscamente en medio de una carretera completamente desierta. Me sentí mareado. La prueba objetiva, la tecnología, me decía que estaba loco. Pero mi corazón, mis ojos, mi instinto de hombre viejo, me decían otra cosa. Yo la había visto. Era tan real como el volante bajo mis manos. Esa noche no pude dormir. Llegué a la estación de servicio de Los Mochis con el alma en un puño. Me estacioné en el rincón más alejado. Apagué el motor de El Valiente y me quedé en silencio, mirando la oscuridad. La imagen de la mujer cruzando la carretera se repetía en mi mente una y otra vez. Un bucle infinito. No era un fantasma violento, ni una aparición terrorífica en el sentido clásico. Era algo más profundo, más triste. Había una melancolía en su figura, una especie de resignación pacífica que me perturbaba más que cualquier grito o lamento. Era como si estuviera representando una y otra vez un momento final, un cruce del que nunca llegó al otro lado. En ese momento no lo sabía, pero esa visión, esa mujer de blanco, no era el final de nada. Era el comienzo de un viaje mucho más largo y peligroso que cualquier ruta de costa a costa. Un viaje que me llevaría a desenterrar secretos, a enfrentar el poder y la corrupción y a buscar una justicia que llevaba décadas dormida. Esa noche, en la soledad de mi cabina, la vida de Armando Fuentes, el viejo trailero, cambió para siempre. La carretera me había presentado su misterio más grande, y yo, sin saberlo, había aceptado el encargo de resolverlo. La luz del amanecer se filtraba por el parabrisas sucio de El Valiente, tiñendo el interior de la cabina con tonos grises y anaranjados. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los párpados, veía a la mujer. Su vestido blanco, su caminar etéreo, el vacío que dejó tras de sí. El café de la estación de servicio sabía a tierra,
pero necesitaba la cafeína para despejar la niebla que se había instalado en mi cerebro. Mientras sostenía el vaso de unicel, mis manos aún temblaban ligeramente. Traté de racionalizarlo, de buscar una explicación lógica como Sofía siempre me aconsejaba. Papá, todo tiene una explicación científica, solo hay que encontrarla. Quizás fue un reflejo, un juego de luces de algún rancho lejano, o un animal, un perro grande o un venado, que mi mente cansada transformó en una figura humana. O lo peor, quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. A mis años, uno empieza a temer esas cosas, el deterioro, la senilidad, el miedo a que tu propia cabeza se convierta en una casa de espejos, donde ya no distingues lo real de lo imaginario. Pero la sensación, esa sensación, era demasiado poderosa para ser una simple ilusión. Era una certeza visceral, una de esas verdades que se sienten en las tripas antes de que el cerebro pueda procesarlas. Yo había visto a esa mujer. La había visto con la misma claridad con la que ahora veía el sol levantarse sobre la sierra. Decidí llamar a Sofía. Necesitaba escuchar su voz, anclarme a su lógica, a su mundo de hechos y pruebas. Marqué su número y esperé. «Papi, ¿cómo vas? ¿Ya estás en Los Mochis?» Su voz sonó clara y llena de energía, un contraste brutal con mi estado de ánimo sombrío. Traté de sonar normal. «Sí, mija, aquí estoy, desayunando campechanamente. ¿Todo bien en la ruta?» Mentí. No podía soltarle una historia de fantasmas así como así por teléfono. Pensaría que no he dormido, que estoy enfermo o algo peor. «¿Seguro que estás bien? Te oigo raro», insistió. Ella me conocía demasiado bien. «Es solo el cansancio, Sofía, noche larga. Pero dime de ti. ¿Cómo va todo en el despacho?» Hablamos durante unos 20 minutos. Me contó de un caso complicado que estaba llevando, de una disputa de herencia entre dos hermanos de una familia poderosa. Mencionó de pasada que uno de ellos, para impresionar a su novia, la había llevado a cenar a un restaurante carísimo en Polanco, uno de esos donde una botella de vino cuesta más que mi flete completo, y había pagado con una tarjeta Black que luego resultó no tener fondos. La anécdota, con sus detalles de un mundo tan ajeno al mío, me hizo sentir aún más distante. El lujo, las apariencias, el dinero. Parecía un universo paralelo al de mi noche en la carretera. Le prometí llamarla más tarde y colgué, sintiéndome más solo que antes. La conversación, lejos de calmarme, había abierto una brecha entre mi realidad y la de mi hija. ¿Cómo podría explicarle que su padre, el hombre pragmático que le enseñó a cambiar una llanta y a no confiar en las promesas fáciles, había visto un fantasma? Me miré en el espejo retrovisor. Las arrugas en mi cara parecían más profundas, los surcos de una vida de trabajo y preocupaciones. Pero mis ojos tenían una nueva chispa, una mezcla de miedo y una determinación que no había sentido en años. Tomé una decisión. No podía seguir mi camino a Nogales como si nada. No podía simplemente archivar la experiencia en el cajón de cosas raras que pasan en la carretera. Necesitaba volver. Tenía que volver a ese punto exacto en la autopista. Era una locura. Retrasaría mi entrega, me metería en problemas con la empresa. Pero la necesidad de confirmar lo que vi, o de demostrarme a mí mismo que estaba loco, era más fuerte que cualquier obligación laboral. Era una cuestión personal, una espina que se me había clavado en el alma y que no podría sacar hasta no entender su origen. Mi mente, entrenada en la lógica de la planificación de rutas y la resolución de problemas mecánicos, comenzó a trabajar de una manera diferente. Napoleon Hill, un autor que un viejo amigo me recomendó leer, decía que todo gran logro comienza con una idea clara y un plan definido. Mi idea clara era entender qué había pasado. Mi plan, por ahora, era simple: regresar. Informé a la central de un supuesto problema mecánico, una fuga en el sistema de aire que necesitaba revisión urgente, una mentira
que me dio una coartada de varias horas. Di media vuelta con El Valiente en un retorno amplio y puse rumbo al sur, deshaciendo el camino andado. El sol ya estaba alto cuando llegué al kilómetro fatídico. De día, el lugar era completamente diferente. La oscuridad que anoche parecía un monstruo devorador, ahora era solo un vasto paisaje de tierras de cultivo, salpicado de algunos árboles y cercas de alambre de púas. La magia y el terror de la noche se habían disipado, dejando un escenario banal y polvoriento. Detuve el camión en el acotamiento, exactamente donde había frenado horas antes. Las marcas negras de mis neumáticos aún eran visibles en el asfalto, dos cicatrices gemelas que testificaban mi pánico. Bajé de la cabina y caminé lentamente por el área. Buscaba algo, cualquier cosa, una huella, un objeto perdido, una pista que validara mi experiencia. El sol de Sinaloa pegaba con fuerza y el calor que emanaba del pavimento creaba espejismos en la distancia. Me sentí un poco ridículo, un viejo buscando fantasmas a plena luz del día. Caminé por el borde de la carretera, peinando el suelo con la mirada. Vi latas de cerveza aplastadas, envoltorios de plástico, los detritos habituales de la civilización. Nada fuera de lo común. Cuando estaba a punto de darme por vencido, de aceptar que quizás todo había sido un sueño febril, algo brilló entre la maleza seca del arcén. Me agaché, mis rodillas crujiendo en protesta. Aparté unas hierbas secas y lo vi. Era un pequeño objeto de metal, oscurecido por el tiempo y la tierra. Lo recogí y lo limpié con la manga de mi camisa. Era un relicario de plata de forma ovalada, pequeño y delicado. Estaba abollado en un lado y la cadenita estaba rota. Con la uña del pulgar logré abrir la pequeña cerradura. Dentro, protegidas por un plástico amarillento, había dos fotografías diminutas. En un lado, la imagen de un hombre joven, con el pelo engominado y una sonrisa tímida. En el otro, una mujer joven y hermosa, con ojos grandes y una expresión soñadora. Su rostro me resultaba extrañamente familiar. La miré fijamente, y entonces un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor sofocante. La estructura de su cara, la forma de sus ojos. Era ella. Estaba seguro. Era la versión joven y viva de la mujer que había visto cruzar la carretera. Sostuve el relicario en la palma de mi mano. Ya no era una alucinación. Esto era real. Esto era una prueba. La mujer no era un producto de mi imaginación. Había sido una persona de carne y hueso, alguien que había amado, que había vivido, y que por alguna razón su espíritu seguía atado a este pedazo de asfalto. Me quedé de pie, en medio del ruido del tráfico que pasaba a mi lado, sintiendo el peso de ese pequeño objeto en mi mano. Era una llave a una historia que yo no conocía, pero que el destino, o algo más allá, había decidido ponerme en las manos. La pregunta ya no era qué había visto, sino quién era ella y qué le había pasado. Y en el fondo de mi corazón, supe que no tendría paz hasta encontrar las respuestas. El Valiente y yo teníamos una nueva misión. El relicario de plata se sentía pesado en mi bolsillo, un ancla que me conectaba con la misteriosa mujer de blanco. Conduje hasta el pueblo más cercano, una pequeña comunidad llamada El Trébol, que parecía haberse quedado atrapada en el tiempo. Las casas de adobe y los techos de teja se agolpaban a lo largo de una calle principal polvorienta, donde un par de perros flacos dormitaban a la sombra. Estacioné a El Valiente en las afueras, su tamaño descomunal contrastando con la modestia del lugar. Sentía que entrar con el tráiler sería como llevar un elefante a una cristalería. Caminé hacia el centro buscando un lugar donde la gente se reuniera, un lugar donde pudiera hacer preguntas sin parecer un loco o un forastero entrometido. Encontré una pequeña fonda con un letrero de Coca-Cola descolorido que decía «La cocina de Doña Elodia». El aroma a frijoles refritos y a tortillas recién hechas me llegó desde la puerta.
Era el lugar perfecto. Dentro, un par de ancianos con sombreros de paja jugaban dominó en una mesa, mientras una mujer robusta y de sonrisa amable limpiaba el mostrador. Era doña Elodia, sin duda. Pedí un café y un plato de machaca con huevo. Mientras comía, intenté encontrar la manera de sacar el tema. No podía simplemente preguntar, «Oigan, ¿no han visto un fantasma por la carretera?» Me tomarían por borracho o algo peor. Decidí empezar por el relicario. Después de un rato, cuando el silencio se hizo cómodo, saqué el pequeño objeto y lo puse sobre la mesa. Doña Elodia lo vio al pasar. «Y esa cosita tan bonita, parece antigua», dijo con curiosidad. «La encontré tirada en la carretera, a unos kilómetros de aquí», respondí, observando su reacción. «Parece de plata buena. Qué raro que alguien pierda algo así». Los dos viejos de la mesa de dominó levantaron la vista por un momento, antes de volver a concentrarse en su juego. «Sí, es extraño», continué, eligiendo mis palabras con cuidado. «Estaba cerca de donde dicen que... bueno, donde a veces pasan cosas raras por la noche». Doña Elodia dejó el trapo sobre el mostrador y se me quedó mirando fijamente. Su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Qué clase de cosas raras, joven? Si se puede saber». El joven me hizo sonreír por dentro. «Pues, apariciones, gente que ve cosas, una mujer, dicen». El silencio en la fonda se volvió denso. Uno de los jugadores de dominó, un hombre flaco y con la piel curtida por el sol, carraspeó y dijo en voz baja, sin mirarme, «La dama de blanco». Su compañero le dio un codazo suave, como para que se callara. Doña Elodia se santiguó discretamente. «Son cuentos de la gente, señor», dijo, ahora en un tono más formal. «Supersticiones para asustar a los niños y a los viajeros». Pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo en ellos. «No se debe hablar de eso. No trae nada bueno». Supe que había tocado una fibra sensible. Decidí presionar un poco más. Abrí el relicario y se lo mostré. La mujer de la foto... ¿La reconoce? Doña Elodia se acercó, entrecerró los ojos para ver la diminuta imagen. Aspiró aire bruscamente. «Válgame Dios. No puede ser». El viejo que había hablado antes se levantó y se acercó a mirar. Su rostro se transformó. «Es Elena, la hija de los de la Garza». El otro hombre se unió al pequeño grupo, y los tres miraban el relicario como si fuera una reliquia sagrada y peligrosa a la vez. «¿Elena de la Garza?», pregunté. «Sí», confirmó el primer hombre, cuyo nombre supe después era don Ramiro. Era la muchacha más bonita de toda la región, hija de don Genaro de la Garza, el dueño de casi todas estas tierras. Gente de mucho dinero, de mucho poder. «¿Qué le pasó?», pregunté, mi corazón latiendo con anticipación. Doña Elodia miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Desapareció», susurró. «¿Cuánto será, Ramiro? 35 años. Más». «Yo todavía era un mozo», dijo Ramiro. «Fue hace como 40 años. Un día simplemente ya no estaba. La buscaron por cielo, mar y tierra. Su padre movió todas sus influencias. Trajo gente de la capital. Nunca encontraron nada. Se la tragó la tierra». La historia comenzaba a tomar forma. Una joven rica y hermosa, desaparecida sin dejar rastro. La dama de blanco que se aparecía en la carretera. Y ahora, el relicario. La conexión era innegable. «¿Y la familia?», pregunté. «Don Genaro murió de pena unos años después», contó doña Elodia. «Su esposa lo siguió al poco tiempo. El que se quedó con todo fue el hijo, Ricardo, un hombre duro, muy diferente al padre. Vendió la hacienda principal y se fue a la Ciudad de México. Se convirtió en un empresario muy importante. Dicen que es de los hombres más ricos del país, que sale en las revistas de sociedad. Ricardo de la Garza. El nombre resonó en mi cabeza. El hermano de Elena. El que se quedó con todo. La pieza del rompecabezas que me faltaba. Les di las gracias a doña Elodia y a los hombres. Pagué mi cuenta con una propina generosa y salí de la fonda.
El sol de la tarde ya no me parecía tan hostil. Ahora tenía un nombre, una familia, una historia. De vuelta en la cabina de El Valiente, llamé a Sofía. Esta vez no podía ocultárselo. Misha, necesito tu ayuda. Y necesito que me escuches con la mente abierta, por favor. Le conté todo, desde la visión en la carretera hasta el relicario y la conversación en la fonda. Esperaba escepticismo, preocupación, quizás una reprimenda por mi locura. Pero Sofía, después de un largo silencio, me sorprendió. Papá, esto es increíble. ¿Estás seguro de todo esto? Tan seguro como que estoy hablando contigo, mi amor. Una mujer desaparecida hace 40 años, Elena de la Garza. Y su hermano es Ricardo de la Garza, el de Grupo Inmobiliario del Norte. Papá, ese hombre es un tiburón. Estuvo metido en un escándalo de construcción hace unos años, pero sus abogados lo sacaron limpio. La abogada en ella había tomado el control. Su mente analítica ya estaba conectando los puntos. Papá, esto es peligroso. Si lo que sospechas es cierto, si su desaparición no fue voluntaria, te estás metiendo con gente muy poderosa. Lo sé, Sofía, pero no puedo dejarlo así. Esa mujer, siento que me está pidiendo ayuda, y ahora que tengo su rostro, su nombre, no puedo darle la espalda. Hubo otro silencio en la línea. Pude imaginarla en su moderno apartamento en la colonia Roma, mordiéndose la uña, un gesto que hacía desde niña cuando pensaba profundamente. «Ok», dijo finalmente, su voz firme y decidida. «Ok, papá, no estás solo en esto. Déjame ver qué puedo encontrar. Los registros de personas desaparecidas de esa época son un desastre. La mayoría no están digitalizados. Pero empezaré por los archivos de los periódicos. Buscaré cualquier noticia sobre la desaparición de Elena de la Garza. Tú ten mucho cuidado, por favor. No hables con nadie más. Y por el amor de Dios, sigue tu ruta a Nogales. No te quiero metido en ese pueblo». Le prometí que tendría cuidado, aunque ambos sabíamos que la promesa de seguir mi ruta ya estaba rota. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Ya no era solo yo y mi locura. Ahora éramos Sofía y yo, un viejo trailero y una joven abogada contra un fantasma del pasado y un magnate poderoso. Las probabilidades no estaban a nuestro favor, pero como siempre decía mi padre, no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Y yo, Armando Fuentes, sentía que la pelea apenas comenzaba a crecer dentro de mí. El espíritu de Elena de la Garza había esperado 40 años en esa carretera. Podía esperar un poco más a que yo armara mi plan. Los siguientes días fueron una extraña mezcla de rutina y conspiración. Conduje El Valiente hasta Nogales, entregué mi carga de aguacates y recogí una nueva de aparatos electrónicos con destino a Guadalajara. Pero mi mente no estaba en los kilómetros, ni en las presiones de los tiempos de entrega. Mi mente estaba en el trébol, en un relicario de plata y en los ojos soñadores de una mujer llamada Elena. Cada noche hablaba con Sofía. Ella se había sumergido en la investigación con la tenacidad de un sabueso. Pasaba sus noches libres en la Hemeroteca Nacional, buscando en microfilmes de periódicos viejos y polvorientos. «Es increíble, papá», me dijo una noche, su voz excitada a través del teléfono. La noticia de su desaparición fue enorme en su momento. «Heredera millonaria se desvanece sin dejar rastro», decían los titulares. Entrevistaron a la familia, a los amigos. Todos decían lo mismo, que era una chica dulce, un poco rebelde, que soñaba con ser artista, pero muy apegada a su familia. Nadie podía creer que se hubiera ido por su cuenta. «¿Y el hermano? ¿Ricardo?», pregunté. Ricardo es el que hablaba con la prensa, siempre muy compuesto, muy afligido. Decía que su hermana estaba pasando por una fase difícil, que estaba confundida. Pintaba un cuadro de ella como si fuera emocionalmente inestable. Leyendo entre líneas, papá, parece que estaba sentando las bases para la teoría de la fuga. «Un canalla desde joven», mascullé. «Hay más», continuó Sofía.
encontré un pequeño artículo unas semanas después del escándalo principal. Menciona que la investigación oficial se cerró abruptamente. El reporte oficial concluyó que Elena probablemente se había fugado con un novio secreto a Estados Unidos y que la familia pedía privacidad para lidiar con su dolorosa decisión. Todo muy conveniente. La palabra conveniente se quedó flotando en el aire. Conveniente para Ricardo, quien heredó una fortuna y un imperio. Mi convicción se hizo más fuerte. Esto no era una fuga. Esto era un encubrimiento. Sofía había encontrado algo más. Una columna de sociales de la época mencionaba que Elena estaba locamente enamorada de un joven que trabajaba en la hacienda de su padre, un capataz llamado Javier. La familia, por supuesto, desaprobaba la relación. La clásica historia de la niña rica y el chico pobre. Pero el nombre de Javier no aparecía en ninguna de las declaraciones oficiales sobre su desaparición. Había sido borrado de la historia. Mi viaje me llevaba hacia el sur, de regreso por la misma ruta 15D. Sabía que tenía que volver a pasar por el tramo de carretera donde todo empezó. Esta vez, sin embargo, no lo haría de noche. Planeé mi ruta para llegar a la zona del Trébol durante la tarde. Mientras conducía, mi mente no dejaba de darle vueltas al asunto. ¿Qué le había pasado realmente a Elena? Había intentado escapar con ese tal Javier. ¿Y dónde estaba él ahora? Si seguía vivo, sería un hombre de mi edad. Quizás él tenía las respuestas. Mi cabeza trabajaba como nunca antes. Ya no eran solo emociones e intuiciones. Ahora tenía datos, nombres, una línea de tiempo. Comencé a pensar como Sofía me había enseñado, de manera estratégica. Necesitaba un plan. No podía simplemente aparecer en la puerta de un magnate como Ricardo de la Garza y acusarlo de algo terrible ocurrido hace 40 años. Necesitaba pruebas, testimonios, necesitaba encontrar a Javier. El primer paso era volver a El Trébol. Necesitaba ganarme la confianza de don Ramiro y doña Elodia. Ellos eran la memoria viviente de ese lugar. Llegué al pueblo una tarde de martes. De nuevo dejé a El Valiente en las afueras y caminé hacia la fonda. Doña Elodia me reconoció al instante. Su sonrisa fue cautelosa. «Mire nomás, el señor trailero regresó», dijo, secándose las manos en el delantal. «Ando en ruta para Guadalajara. Pensé en parar a comer la mejor machaca de Sinaloa». Respondí con mi mejor sonrisa. El cumplido pareció relajarla. Me senté en la misma mesa. Don Ramiro estaba allí, solo esta vez tomando un café. Lo saludé con un gesto de la cabeza que él me devolvió. Después de comer, saqué el tema con delicadeza. He estado pensando mucho en la historia que me contaron sobre la muchacha Elena. Don Ramiro me miró por encima de su taza. ¿Y para qué piensa uno en las penas ajenas? Ya bastante tiene uno con las propias. La curiosidad, don Ramiro, y la justicia. A veces la justicia tarda, pero llega. Dejé que la frase hiciera efecto. Luego mencioné el nombre que Sofía había encontrado. He oído hablar de un hombre que trabajaba en la hacienda, un capataz llamado Javier. La reacción fue inmediata. Doña Elodia se quedó quieta. Don Ramiro bajó la taza lentamente, haciendo un pequeño ruido contra el platillo. «Javier Solís», dijo en voz baja. «Un buen muchacho, trabajador, honrado, demasiado honrado para su propio bien». «¿Qué fue de él?», pregunté. «Se fue. Unos días después de que Elena desapareció, a él también se lo tragó la tierra», dijo Ramiro. «La gente de don Genaro lo buscó. Dijeron que seguro se había fugado con ella, que le había robado joyas a la familia. Lo culparon a él. Pero usted no lo cree, ¿verdad?», lo reté suavemente. Ramiro suspiró, un suspiro largo y cansado, como si llevara 40 años guardándoselo. Javier no era un ladrón, y quería a esa muchacha más que a su propia vida. Él nunca le habría hecho daño, y nunca la habría abandonado. Aquí estaba, la pieza que faltaba.
Javier no había huido con Elena, había desaparecido justo después que ella. La versión oficial era una mentira para cubrir 2 desapariciones. ¿Alguien sabe a dónde fue? ¿Si sigue vivo? Insistí. Doña Elodia intervino. Su familia se fue del pueblo hace muchos años. No aguantaron la vergüenza. La gente puede ser muy cruel, señor. Decían que su hijo era un secuestrador, un ladrón. Se fueron al sur, a Jalisco, creo. Nunca más se supo de ellos. Jalisco, mi destino. La coincidencia era casi poética. El destino o Elena me estaba poniendo en el camino correcto. Pasé el resto de la tarde en la fonda, escuchando las historias de don Ramiro. Me contó cómo era la vida en la hacienda de la Garza, el poder que tenía don Genaro, la arrogancia del joven Ricardo. Me describió a Elena como una luz en ese mundo de rigidez y dinero. Pintaba, escribía poesía y trataba a los trabajadores con una amabilidad que su hermano despreciaba. Me habló de los encuentros secretos entre Elena y Javier en el río, de los planes que hacían para escapar de ese mundo opresivo. Mientras hablaba, la imagen de Elena se volvía más nítida, más real. No era solo un fantasma en la carretera. Era una mujer joven y valiente, luchando por su amor y su libertad. ¿Y Ricardo? Ricardo era la sombra en esa historia, el guardián de las apariencias, el que no podía permitir que su hermana manchara el nombre de la familia con un don nadie. La conversación me dio más que información. Me dio una comprensión profunda del drama humano que se había desarrollado allí. Me despedí de mis nuevos amigos con la promesa de volver. Mientras caminaba de regreso a mi camión, bajo un cielo teñido de púrpura y naranja, sentí una nueva clase de responsabilidad. Esto ya no era solo por el fantasma de Elena, era por Javier, cuya reputación había sido destruida. Era por doña Elodia y don Ramiro, que habían vivido con la verdad a medias durante décadas. Y era por mí, porque un hombre no puede ver lo que yo vi y simplemente seguir su camino. Esa noche, antes de arrancar el valiente, llamé a Sofía. Tengo un nombre y un posible paradero. Javier Solís. Su familia se mudó a Jalisco. Papá, ¿qué vas a hacer? Lo que haría un buen detective, mija. Seguir la pista. Voy a buscar a Javier Solís. Ten cuidado. Ricardo de la Garza no es cualquier persona. Leí un artículo sobre él hoy. Lo describen como un filántropo, un pilar de la sociedad. Hace poco celebró el aniversario de su empresa en una mansión increíble. Hasta contrató a un chef privado de Europa para la ocasión. Es un hombre que sabe construir una imagen impecable. No le gustará que un trailero empiece a remover la tierra bajo su casa. La mención de esa vida de lujo, de la mansión y el chef privado, creó un contraste brutal con la imagen de Elena y Javier, cuyo único crimen fue amarse. El enojo y la determinación se asentaron en mi pecho. Las imágenes impecables a veces esconden las verdades más sucias, Sofía, y yo tengo un camión muy grande para remover mucha tierra. El viaje a Guadalajara fue diferente a cualquier otro. Cada kilómetro que recorría sentía que me acercaba más al corazón de un misterio de 40 años. La tarea que tenía por delante era monumental. Encontrar a un hombre llamado Javier Solís, del que solo sabía que se había mudado a Jalisco hacía décadas. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estado. Pero la imagen de Elena, primero como aparición y luego en el relicario, era un motor inagotable. Sentía que no le podía fallar. Una vez que entregué la carga en Guadalajara, me di a mí mismo un par de días libres, reportando de nuevo una falla mecánica. Mi historial en la empresa empezaba a parecer el de un conductor con el camión más destartalado de México, pero era un riesgo que tenía que correr. ¿Por dónde empezar? Jalisco es enorme. Sofía, desde su escritorio en la Ciudad de México, se convirtió en mi centro de inteligencia. Papá, buscar Javier Solís en el padrón electoral de Jalisco arroja cientos de resultados. Necesitamos acotar la búsqueda. ¿Don Ramiro no te dio más detalles? ¿El nombre de algún pueblo? ¿Alguna referencia? No, mija.
solo se fueron al sur, a Jalisco. Era frustrante. Me instalé en una pequeña pensión cerca del mercado de San Juan de Dios, un lugar bullicioso y lleno de vida que me hacía sentir menos solo en mi extraña misión. Pasé el primer día caminando por la ciudad, pensando, tratando de armar una estrategia. ¿Cómo pensaría un hombre como Javier Solís? Si su familia huyó de la vergüenza, no se habrían instalado en el centro de Guadalajara. Buscarían el anonimato, un lugar tranquilo donde pudieran empezar de nuevo, donde nadie conociera su pasado. Probablemente un pueblo agrícola, un lugar similar al que dejaron atrás, pero lo suficientemente lejos para no ser encontrados. Era una teoría, pero era todo lo que tenía. Decidí empezar por los pueblos pequeños al sur de la zona metropolitana. Al día siguiente, en lugar de arrancar a El Valiente, tomé un autobús local. Me sentía extraño sin mi cabina, como un caracol sin su concha. Mi primer destino fue un pueblo llamado Zacoalco de Torres. No tenía ninguna razón en particular para elegirlo, solo un presentimiento, una corazonada. Pasé el día allí, hablando con la gente en la plaza, en las tienditas, en la cantina. Preguntaba de forma casual si conocían a alguna familia de apellido Solís que hubiera llegado de Sinaloa hacía muchos años. La gente era amable, pero nadie parecía conocerlos. Fue un día largo y desalentador. Regresé a Guadalajara sintiendo el peso del fracaso. Quizás estaba en una búsqueda imposible. Esa noche, hablando con Sofía, mi frustración era evidente. Paciencia, papá. Napoleon Hill decía que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. No te desesperes. Piensa. ¿Qué más sabemos de él? Era capataz de una hacienda, era un hombre de campo, sabía de agricultura. Sus palabras me dieron una nueva idea. En lugar de preguntar por personas, debía buscar registros de tierras, de propiedades agrícolas. En la mañana siguiente, me dirigí al Registro Agrario Nacional, en Guadalajara. Pasé horas revisando viejos libros polvorientos y archivos que olían a humedad y a tiempo. Buscaba el apellido Solís, cualquier compra de tierra, por pequeña que fuera, realizada hace 30 o 40 años por alguien venido de Sinaloa. El trabajo era tedioso, agotador. Mis ojos, acostumbrados a las largas distancias, se cansaban de la letra pequeña y los términos legales. Justo cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Un registro de 1985, una pequeña parcela, un ejido en las afueras de un pueblo llamado Tapalpa, fue transferida a un hombre llamado Mateo Solís. El registro indicaba que provenía de El Trébol, Sinaloa. Mateo Solís, el padre de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Lo tenía. Tenía una ubicación. Tapalpa, un pueblo mágico en la sierra. El lugar perfecto para esconderse y empezar de nuevo. La emoción me invadió. Sentí una descarga de adrenalina, similar a la que sentía de joven cuando lograba una maniobra difícil con el tráiler. Era la emoción de la caza, de la pieza que finalmente encaja en el rompecabezas. No perdí tiempo. Volví a la pensión, empaqué mi pequeña maleta y tomé el primer autobús a Tapalpa. El viaje de 2 horas a través de las montañas fue hermoso. El aire se volvió más fresco, el paisaje más verde. Tapalpa era un pueblo encantador, con sus casas blancas de techos rojos y sus calles empedradas. Parecía un lugar pacífico, un refugio del mundo. Pero yo sabía que hasta los lugares más pacíficos pueden esconder historias de dolor. Mi primera parada fue la presidencia municipal. Con el nombre de Mateo Solís y la ubicación aproximada del ejido, pregunté en el catastro. Un empleado amable y mayor, después de revisar unos mapas viejos, me dio la dirección exacta. Ah, sí, las tierras de los Solís. Ya no son de ellos, el viejo Mateo murió hace años, y su hijo vendió todo y se fue al norte a trabajar, creo. Mi corazón se hundió. ¿Javier Solís se fue? No, Javier. Él tuvo un hermano, Miguel. Javier. A Javier no lo he visto en años. Vive como un ermitaño, creo.
en una cabañita que le quedó más arriba en la sierra. La pista se volvía cada vez más sólida. Me dieron indicaciones vagas para llegar a la cabaña. Siga el camino de terracería que sale del pueblo y pregunte por El Silencioso, así le dicen. Alquilé una vieja camioneta pick-up que tosía y se quejaba, pero que era perfecta para los caminos de tierra. Conduje lentamente, subiendo por la sierra. El aire se llenó de olor a pino y a tierra húmeda. Finalmente, después de preguntar a un par de leñadores, la encontré. Era una pequeña cabaña de madera, casi oculta entre los árboles. El humo salía perezosamente de una chimenea de piedra. Parecía un lugar suspendido en el tiempo. Me detuve a cierta distancia, observando. ¿Qué le diría? ¿Cómo me presentaría? Hola, soy un trailero que vio un fantasma y vengo a desenterrar el peor trauma de su vida. No, eso no funcionaría. Decidí ser honesto, o al menos empezar con la verdad. Me acerqué a la puerta y toqué. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre apareció en el umbral. Era alto y delgado, con el pelo completamente blanco y una barba descuidada. Sus ojos, de un azul pálido, me miraron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Tenía la piel surcada de arrugas profundas, las manos nudosas de un hombre que ha trabajado duro toda su vida. Debía tener mi edad, pero parecía llevar el peso de varios siglos sobre sus hombros. Sí, su voz era rasposa, como si no la usara a menudo. «Busco a Javier Solís», dije. El hombre no se inmutó. «¿Quién lo busca?» Saqué el relicario de mi bolsillo. Lo abrí y se lo mostré, con la pequeña foto de Elena mirando hacia él. Sus ojos se clavaron en el objeto. Su rostro, que había sido una máscara de indiferencia, se contrajo en una mueca de dolor tan profundo, tan desgarrador, que sentí un nudo en la garganta. Sus manos temblorosas se acercaron y tomaron el relicario como si fuera el objeto más frágil del mundo. Levantó la vista y me miró, y por primera vez vi algo más que un ermitaño. Vi al joven capataz que se había enamorado de la hija del patrón. «Pase», dijo, su voz apenas un susurro. «Pase, y cuénteme cómo encontró esto». Había encontrado a Javier Solís, y sabía, con una certeza absoluta, que él tenía la llave final de la historia de Elena. La cabaña de Javier Solís era austera y limpia. Olía a madera de pino, a café de olla y a una soledad que se había sedimentado durante décadas. Nos sentamos en dos sillas de madera sencillas, frente a una pequeña chimenea, donde las brasas aún brillaban. Javier no apartaba la vista del relicario, que sostenía en sus manos temblorosas, como si fuera un pájaro herido. El silencio se prolongó durante varios minutos, un silencio pesado, cargado de preguntas no formuladas y de un dolor antiguo. Decidí romperlo yo, contándole mi historia de la forma más sencilla y honesta posible. Le hablé de mi vida como trailero, de la noche en la carretera 15D, de la visión de la mujer de blanco. Le describí su caminar sereno, la sensación de tristeza que me transmitió, y cómo frené en seco en una carretera vacía. Le conté cómo volví al día siguiente y encontré el relicario exactamente en ese lugar. Mientras hablaba, Javier no me miraba a mí. Su mirada estaba perdida en el pasado, sus ojos azules velados por los recuerdos. Cuando terminé mi relato, se quedó callado un rato más. Luego finalmente levantó la vista y me miró directamente. No había sorpresa en sus ojos, ni incredulidad, solo una profunda y agotada tristeza. «Así que no descansa», susurró, su voz rota. «Después de tantos años, su alma sigue allí, en esa maldita carretera». Era la confirmación que necesitaba. Él sabía, él lo creía. «Ella se lo dio», continuó Javier, acariciando el relicario. «Me lo dio la última noche que la vi. Me dijo que mientras lo tuviera, una parte de ella estaría siempre conmigo. Lo perdí esa noche, en la confusión, en el miedo. Siempre pensé que se había quedado allí en la tierra». Tomó aire.
un suspiro tembloroso que pareció arrastrar 40 años de silencio. Y entonces empezó a hablar. La historia brotó de él, primero como un goteo y luego como un torrente imparable, como si una presa de dolor se hubiera roto por fin. Elena era luz, comenzó. En ese mundo de oscuridad y dinero, ella era la única cosa real, la única cosa pura. Yo no era nadie, solo un capataz, pero ella no veía eso, veía mi corazón y yo veía el suyo. Nos amábamos de una forma que la gente como su familia nunca podría entender. Para ellos todo era un negocio, una transacción, el amor, el matrimonio, todo era para aumentar el poder, el prestigio. Me contó de sus encuentros secretos, de sus sueños de escapar. Elena no quería la fortuna de su familia, odiaba la jaula de oro en la que vivía. Soñaba con abrir una pequeña galería de arte en un pueblo junto al mar, vivir una vida sencilla, pintar y ser libre. Teníamos un plan, dijo Javier, su voz cargada de la nostalgia de lo que nunca fue. Ella había estado ahorrando dinero en secreto. Tenía una cuenta bancaria a la que su padre no tenía acceso, dinero que le había dejado su abuela. Iba a retirar una parte, lo suficiente para empezar. Nos íbamos a ir esa noche. Nos encontraríamos en la carretera, lejos de la hacienda, y conduciríamos hasta desaparecer. La noche de la desaparición de Elena, la noche en que yo la vi, 40 años después, repitiendo ese último cruce. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué salió mal? Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Javier. Su hermano, Ricardo, él nos descubrió. No sé cómo. Quizás un sirviente nos delató. Quizás él siempre la espió. Era posesivo, controlador. No soportaba la idea de que Elena tuviera una vida propia, y menos con alguien como yo. Esa noche, Javier esperó a Elena en el punto de encuentro acordado, al lado de la carretera. Pero Elena no llegó sola. Ricardo la trajo en su coche. Vi las luces del auto detenerse. Pensé que era ella, pero luego vi a Ricardo bajarla a la fuerza. Estaban discutiendo. Los gritos eran terribles. Corrí hacia ellos. Ricardo le gritaba que era una desgraciada, que iba a deshonrar a la familia. Elena le gritaba que la dejara en paz, que tenía derecho a ser feliz. La escena que describía era vívida, violenta. Podía imaginarla perfectamente en la oscuridad de la noche sinaloense. Intenté intervenir. Le dije a Ricardo que la soltara. Él se rió de mí. Me dijo que un peón como yo no tenía nada que hacer allí. Me empujó. Elena trató de defenderme, y fue cuando todo se descontroló. Ella y Ricardo empezaron a forcejear al borde de la carretera. Él intentaba quitarle el bolso donde llevaba su pasaporte y el dinero. En el forcejeo, ella perdió el equilibrio y cayó. Javier cerró los ojos, como si el dolor de la imagen fuera demasiado para soportar. Cayó a la carretera justo cuando un camión venía a toda velocidad. El conductor no tuvo tiempo de frenar. Mi sangre se heló. Un camión, como el mío. Elena no había sido asesinada directamente por su hermano. Había sido un accidente terrible, provocado por su violencia y su odio. Ricardo se quedó paralizado, continuó Javier. Yo grité, corrí hacia ella, pero ya era tarde, estaba muerta. El camionero se detuvo, estaba en estado de shock. Ricardo reaccionó, era como una serpiente. En un instante, su pánico se convirtió en cálculo frío. Y aquí venía la parte más oscura, el encubrimiento. Ricardo se acercó al camionero. Era un hombre humilde, asustado. Ricardo le ofreció dinero, mucho dinero. Le dijo que nadie tenía que saberlo, que había sido un accidente trágico, que una investigación arruinaría la vida de todos. Luego me miró a mí. Me dijo que si yo hablaba, me acusaría de todo. De secuestro, de robo, de asesinato. Me dijo que su padre me casaría hasta el fin del mundo y que mi familia pagaría las consecuencias. Yo era un muchacho, Armando. Estaba aterrorizado. Acababa de ver morir al amor de mi vida. Y ese monstruo,
frente al cuerpo de su propia hermana, ya estaba tejiendo la red de mentiras para salvarse a sí mismo. Ricardo, con la ayuda del camionero, escondió el cuerpo de Elena. Javier no supo dónde. Luego, amenazó tanto a Javier como al camionero para que guardaran silencio para siempre. A Javier le dio algo de dinero y le dijo que desapareciera o se atendría a las consecuencias. Huí esa misma noche, no por cobardía, sino por miedo, miedo por mi familia. Regresé a mi casa, le conté todo a mi padre y nos fuimos antes del amanecer. Dejamos todo atrás. Ricardo cumplió su palabra. Al día siguiente lanzó la historia de que Elena se había fugado conmigo y que yo le había robado. Nos convertimos en parias. La historia era completa, era coherente, trágica y absolutamente creíble. Explicaba la desaparición, el silencio, el dolor de Javier y sobre todo explicaba por qué el alma de Elena seguía atada a ese lugar. Su muerte nunca fue reconocida, su historia nunca fue contada y la justicia nunca fue servida. Le conté a Javier sobre mi hija, la abogada. Le dije que no estábamos solos. Ricardo de la Garza es uno de los hombres más poderosos de México ahora, dijo Javier con amargura. Vive en un palacio de impunidad. ¿Quién nos va a creer? Un viejo tráilero y un ermitaño contra un millonario que cena con políticos y jueces. La verdad, le dije, mi voz firme. La verdad tiene su propia fuerza, Javier. Y tenemos a Elena de nuestro lado. Su espíritu me guió hasta usted. Eso no puede ser una coincidencia. Me miró, y por primera vez en 40 años, una pequeña chispa de algo que parecía esperanza se encendió en sus ojos cansados. «Hay algo más», dijo levantándose y caminando hacia un viejo baúl de madera en un rincón. «Ricardo piensa que destruyó todo, pero Elena era más inteligente. Me dio algo más esa noche, por si algo salía mal». Abrió el baúl y sacó un paquete envuelto en tela vieja. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un diario, el diario de Elena. «Aquí escribió todo», dijo Javier. Sus planes, su amor por mí, su miedo a Ricardo. Escribió sobre cómo él la controlaba, cómo la amenazaba. La última entrada es de la tarde antes de morir. Detalla nuestro plan de escape y su temor de que Ricardo sospechara algo. Me entregó el diario. Las páginas eran amarillas y frágiles, pero la letra de Elena era clara y elegante. Era la prueba definitiva. Era su voz desde la tumba. Ya no era la palabra de Javier contra la de Ricardo. Era la palabra de Elena. «Con esto», le dije, sintiendo el peso del diario en mis manos, «con esto podemos hacer justicia». El diario de Elena era un arma. Pero un arma solo es útil en las manos de alguien que sabe cómo usarla. Y yo, un simple trailero, no sabía cómo librar esta guerra. Necesitaba a mi general, a mi estratega. Necesitaba a Sofía. Le conté todo a Javier sobre mi plan. Llevar el diario a Sofía y dejar que ella decidiera el siguiente paso. Por primera vez, Javier aceptó dejar su refugio en la sierra. El miedo que lo había mantenido prisionero durante 4 décadas estaba siendo reemplazado por un nuevo propósito: honrar la memoria de Elena. Juntos, bajamos de la montaña en la vieja pick-up y condujimos de regreso a Guadalajara. Dejé a Javier en un hotel discreto, prometiéndole que volvería pronto con un plan de acción. Luego me subí a El Valiente y conduje toda la noche y todo el día siguiente. No sentía el cansancio. La adrenalina y el sentido de misión me mantenían despierto. Cada kilómetro que me acercaba a la Ciudad de México era un kilómetro menos hacia la justicia. Llegué al despacho de Sofía en la colonia Cuauhtémoc sin avisar. Su secretaria intentó detenerme, pero irrumpí en su oficina. Sofía estaba en una llamada, vestida con un traje sastre impecable que la hacía ver poderosa e inteligente. Cuando me vio, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación. Se disculpó y colgó el teléfono. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?».
No dije nada. Simplemente puse el diario de Elena sobre su escritorio de caoba pulida. «¿Qué es esto?», preguntó mirando el viejo cuaderno con curiosidad. «Es la voz de Elena de la Garza», le dije. Y encontré a Javier Solís. Durante la siguiente hora le conté todo lo que había sucedido. La confesión de Javier, la trágica historia del accidente y, lo más importante, el contenido del diario. Sofía escuchaba en silencio, su rostro de abogada impenetrable. Tomó el diario con cuidado, casi con reverencia, y comenzó a leer. Se puso unos guantes de látex que sacó de un cajón para no dañar las frágiles páginas. Pasaron las horas. La tarde dio paso a la noche. Sofía no se movió de su silla, absorta en la lectura. Yo esperaba, bebiendo café tras café que su secretaria me traía, sintiendo la tensión crecer en la habitación. Finalmente, cerca de la medianoche, cerró el diario. Se quitó los lentes, se frotó los ojos y me miró. «Papá, esto es dinamita», dijo, su voz llena de una mezcla de asombro y furia profesional. «Esto no solo prueba que la versión oficial fue una mentira, sino que establece un patrón de abuso y control por parte de Ricardo. Es un documento que destruye su imagen pública, pero siempre hay un pero». «¿Pero qué, mija?» «Pero no prueba el encubrimiento del accidente. El diario termina antes de que ocurriera. Tenemos el testimonio de Javier, pero es su palabra contra la de Ricardo, un pilar de la sociedad. Ricardo alegará que Javier es un exempleado resentido que inventó todo por dinero, y su poder, papá, tiene los mejores abogados que el dinero puede comprar. Podrían enterrarnos en litigios durante años, desacreditar a Javier, a ti, a mí, podrían destruirnos». Tenía razón. El diario era el corazón de la historia, pero necesitábamos el eslabón perdido, una prueba del encubrimiento. La frustración era inmensa. Estar tan cerca y a la vez tan lejos. Nos quedamos en silencio pensando. La mente de estratega de Sofía trabajaba a toda velocidad. Podía verla analizando ángulos, buscando fisuras. «¿El camionero?», preguntó de repente. Javier dijo que había un camionero. Ricardo lo sobornó. Si lo encontramos, si él confiesa, era una posibilidad remota. Habían pasado 40 años. El hombre podría estar muerto, o vivir en otro país, o simplemente negarse a hablar por miedo. Javier no recordaba su nombre ni la empresa para la que trabajaba. Solo recordaba que era un camión viejo, cargado de vigas de acero. «Es casi imposible, papá». Me sentí derrotado. Pero entonces recordé las palabras de mi padre, las que siempre me repetía cuando me enfrentaba a una reparación imposible en el motor. «No mires toda la máquina, mijo. Busca la pieza suelta, el tornillo que no encaja». Le conté esto a Sofía. «Pensemos como mecánicos, no como abogados. ¿Cuál es la pieza suelta en la historia de Ricardo?» «Su arrogancia», dijo Sofía sin dudar. «Un hombre como él, que ha vivido por encima de la ley durante tanto tiempo, se vuelve descuidado, cree que es intocable». Y fue entonces cuando Sofía tuvo la idea. Un plan audaz, arriesgado, que podría salir espectacularmente mal o darnos todo lo que necesitábamos. «No vamos a ir a la corte, no todavía. Vamos a ir directamente contra él. Vamos a usar su mayor fortaleza, su imagen pública, como un arma en su contra». El plan era el siguiente. Yo, Armando Fuentes, un simple trailero, solicitaría una reunión con el gran magnate Ricardo de la Garza. La excusa sería que había encontrado un objeto personal de su difunta hermana y quería devolvérselo en persona. Mi apariencia de hombre de pueblo, honesto y trabajador, sería mi disfraz. «Él aceptará», dijo Sofía. «Su ego no le permitirá rechazar a un humilde hombre que viene a mostrarle respeto. Verá una oportunidad para una foto, para una nota de prensa sobre su gran corazón. Él no sabrá que yo existo, no sabrá del diario, creerá que solo tienes el relicario.
Durante la reunión, yo llevaría una grabadora oculta. Mi trabajo sería guiar la conversación, apelar a su nostalgia, a su supuesta pena, y luego, en el momento justo, mencionar detalles que solo alguien que supiera la verdad podría conocer. Mencionaría a Javier, mencionaría la discusión, la carretera. El objetivo no era que confesara todo, sino que dijera algo, cualquier cosa, que lo incriminara. Una admisión, una amenaza, una mentira que pudiéramos desmentir. Era un juego de póker de alto riesgo. ¿Y si no funciona, si no dice nada? Pregunté. Entonces pasamos al plan B, dijo Sofía con una sonrisa astuta. El plan B es la prensa. Tengo un contacto, un periodista de investigación muy respetado, de esos que no se venden. Si la confrontación privada falla, le filtraremos el diario y el testimonio de Javier de forma anónima, la historia de la dama de blanco de la carretera 15D, la heredera desaparecida y el diario secreto, sería un escándalo nacional. Destruiría su reputación, incluso sin una condena penal. El plan tenía sentido. Era una estrategia de dos frentes. O caía en la trampa privada, o lo exponíamos públicamente. El día siguiente, Sofía redactó una carta formal y respetuosa, firmada por mí, solicitando la reunión. La envió por mensajería a las oficinas corporativas de Grupo Inmobiliario del Norte. La espera fue angustiante. Pasaron 3 días. Empecé a pensar que no funcionaría, que Ricardo era demasiado listo, pero al 4.º día sonó el teléfono. Era la asistente personal de Ricardo de la Garza. El señor de la Garza está muy conmovido por su gesto, señor Fuentes. Estará encantado de recibirlo. ¿Le parece bien el viernes a las 11 de la mañana en sus oficinas? Lo había logrado. El peón estaba a punto de entrar en el castillo del rey. Sofía me preparó como si fuera a un juicio. Repasamos las preguntas, los posibles escenarios, las palabras clave. Me dio un pequeño grabador digital, tan fino como una tarjeta de crédito. Recuerda, papá, no eres un acusador. Eres un hombre bueno que encontró algo y quiere hacer lo correcto. Sé tú mismo. Tu honestidad es tu mejor arma. El viernes por la mañana me puse mi mejor camisa, mis botas limpias y me dirigí al corazón financiero de la Ciudad de México. El edificio corporativo de Ricardo era un rascacielos de cristal y acero que parecía arañar el cielo. El valiente nunca se había sentido tan lejos. Mientras subía en el elevador de alta velocidad, con las paredes de espejo reflejando mi rostro ansioso, me encomendé a Elena. «Estoy aquí por ti, muchacha», susurré. «Guíame, ayúdame a traer la paz a tu alma». La puerta del penthouse se abrió, y allí estaba él, Ricardo de la Garza. Ricardo de la Garza era exactamente como lo imaginaba, pero más imponente en persona. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más que mi camión, y un reloj de oro brillaba en su muñeca. Su cabello era plateado y perfectamente peinado. Su sonrisa era cálida, practicada, pero sus ojos eran fríos como el acero. Me recibió con un apretón de manos firme, su mirada evaluándome de arriba abajo, catalogando mi camisa barata y mis manos callosas. Me hizo pasar a una oficina que era más grande que mi casa. Un ventanal inmenso ofrecía una vista panorámica de toda la Ciudad de México. Era la vista de un hombre que se sentía dueño del mundo. «Señor Fuentes, qué amable de su parte tomarse tantas molestias», dijo con una voz suave y controlada. «Mi asistente me dijo que encontró algo que pertenecía a mi hermana Elena. Han pasado tantos años». Su actuación era impecable. El hermano afligido, conmovido por el recuerdo. Saqué el relicario de mi bolsillo y se lo entregué. Lo tomó con delicadeza, fingiendo una emoción que no sentía. «Increíble. Después de todo este tiempo», dijo, abriéndolo. Miró las pequeñas fotos. Mi pobre Elena. Tenía toda la vida por delante. Su partida fue el golpe más duro para nuestra familia. Era mi momento de empezar. La grabadora en mi bolsillo estaba encendida.
La encontré en la carretera federal 15D en Sinaloa. Dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. En un lugar muy solitario. Fue una suerte que la viera. Los ojos de Ricardo se entrecerraron una fracción de segundo. La mención del lugar exacto lo había puesto en alerta. ¿La 15D? Claro. Por ahí estaba nuestra antigua hacienda. Seguramente se le cayó en uno de sus paseos. Parecía un lugar triste, continué, siguiendo el guión de Sofía. La gente del pueblo cercano cuenta historias. Dicen que por la noche se aparece una mujer de blanco, una dama de blanco. La sonrisa de Ricardo se tensó. Ah, los cuentos de pueblo. La gente del campo es muy supersticiosa, señor Fuentes, siempre inventando fantasmas. Claro, supersticiones, asentí. Pero es curioso, dicen que la aparición empezó justo después de que su hermana desapareciera. Hubo un silencio. El aire en la habitación se volvió pesado. Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal, dándome la espalda. Mi hermana no desapareció, señor Fuentes. Ella tomó una decisión. Se fugó. Nos abandonó. Eso es lo que dice la historia oficial, dije con calma. Pero yo encontré a alguien que cuenta una historia diferente. Ricardo se giró lentamente. Su máscara de amabilidad se había resquebrajado, revelando el rostro frío y duro que había visto en mi imaginación. ¿De qué está hablando? Hablo de Javier Solís. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Su rostro perdió el color. Por primera vez, vi una genuina emoción en él. Pánico. Ese ladrón. ¿Qué tiene que ver él con esto? Él dice que no robó nada. Dice que amaba a su hermana. Y dice que estuvo allí esa noche, la noche del accidente. La palabra accidente fue la clave. La palabra que Sofía me dijo que usara. Ricardo dio un paso hacia mí. Su voz bajó a un siseo amenazante. ¿Qué es lo que quiere, Fuentes? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Ese don nadie de Solís lo mandó a extorsionarme? No quiero dinero, señor de la Garza. Quiero la verdad. Se rió, una risa corta y sin alegría. Usted no sabe nada. Es un simple trailero metiendo las narices donde no le llaman. Le sugiero que tome este relicario, se vaya de mi oficina y olvide todo este asunto, por su propio bien. La amenaza era clara, pero yo tenía que seguir presionando. Javier dice que hubo una discusión, que usted y Elena forcejearon, que ella cayó a la carretera. ¡Cállese!, gritó perdiendo por completo la compostura. Usted no tiene idea del sacrificio que hice por mi familia. Esa niña tonta iba a destruir nuestro nombre, a revolcarse en el lodo con un peón. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro legado. Fue un accidente, un trágico accidente, y yo me encargué de que no manchara nuestro honor. Yo la salvé de la deshonra. Lo había dicho, lo había admitido. Había admitido el accidente, el encubrimiento, el motivo. Todo estaba en la grabadora. Mi corazón martilleaba. Había ganado. Me levanté lentamente. Gracias por su tiempo, señor de la Garza. Creo que he escuchado todo lo que necesitaba. Su rostro se contorsionó de furia al darse cuenta de su error. Vio la pequeña protuberancia en el bolsillo de mi camisa. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme la grabadora. Pero a pesar de mis años, la vida en la carretera me ha mantenido fuerte. Lo esquivé con un movimiento que no esperaba. No se moleste, le dije. Ya es demasiado tarde. Salí de la oficina, dejando a Ricardo de la Garza en medio de su jaula de oro. Su rostro un mapa de rabia impotente. No corrí. Caminé con la dignidad de un hombre que ha cumplido su misión. En el lobby llamé a Sofía. Lo tengo, le dije, mi voz temblando de emoción. Lo tengo todo. Sofía actuó con rapidez. No fuimos a la policía. Sabíamos que los abogados de Ricardo podrían ahogar la prueba en tecnicismos. Fuimos directamente al plan B, pero ahora con el arma definitiva. Sofía contactó a su amigo, el periodista de investigación, y le entregó un paquete. Una copia de la grabación, una copia del diario de Elena y un resumen de la historia, todo de forma anónima.
2 días después, la bomba explotó. El periódico publicó la historia en primera plana. El secreto oscuro de Ricardo de la Garza. Grabación. Revela encubrimiento de la muerte de su hermana hace 40 años. El artículo era devastador. Incluía extractos del diario de Elena, la transcripción de la confesión grabada de Ricardo y una entrevista con un testigo clave, Javier, cuya identidad se mantuvo protegida, que contaba la verdadera historia. El escándalo fue nacional. Las acciones de Grupo Inmobiliario del Norte se desplomaron. Los socios comerciales se distanciaron. Los políticos que antes cenaban con él ahora no respondían sus llamadas. Su imperio, construido sobre una mentira, comenzó a derrumbarse. La Fiscalía, presionada por la opinión pública, reabrió el caso de la desaparición de Elena de la Garza. Con la nueva evidencia, la investigación avanzó rápidamente. Encontraron al camionero, ahora un anciano que vivía en un pueblo de Texas. Atormentado por la culpa durante décadas, confesó todo en cuanto los investigadores lo interrogaron. Ricardo de la Garza fue arrestado. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. El hombre que vivía en la cima del mundo ahora enfrentaba la justicia, despojado de su poder y su prestigio. Volví a Guadalajara para darle la noticia a Javier. Lo encontré en el mismo hotel, esperando. Cuando le conté que Ricardo había sido arrestado, se derrumbó en una silla y lloró. Lloró por primera vez en 40 años, no de dolor, sino de alivio. La pesada carga que había llevado durante toda su vida adulta finalmente se había levantado. Unas semanas después volví a manejar por la carretera 15D. Era de noche. Cuando me acercaba al kilómetro donde todo comenzó, reduje la velocidad. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, era por expectativa. Y entonces la vi. Estaba de pie en el mismo lugar, en el borde de la carretera, con su vestido blanco. Pero esta vez era diferente. No parecía triste ni perdida. Estaba rodeada de una luz suave y pacífica. Mientras mi camión se acercaba, ella se giró y me miró. No pude ver su rostro claramente, pero sentí su gratitud. Levantó una mano, no para detenerme, sino en un gesto de despedida, y luego sonrió y se desvaneció. Pero no se desvaneció en la nada. Se convirtió en miles de pequeñas luces, como luciérnagas, que se elevaron hacia el cielo estrellado y desaparecieron. Supe en ese momento que Elena de la Garza por fin estaba en paz. Su historia había sido contada. La justicia, aunque tardía, había llegado, y su alma, por fin, era libre. La vida, después de la tormenta, encontró una nueva calma. Ricardo de la Garza fue condenado por obstrucción a la justicia y complicidad en el ocultamiento de un cuerpo. Aunque el cargo de homicidio no pudo probarse como tal después de tantos años, su vida como la conocía había terminado. Murió en prisión un par de años después, un hombre roto y olvidado. El imperio que construyó para proteger un nombre manchado de sangre se disolvió en la nada. Javier Solís, liberado del peso de su pasado, decidió no volver a su cabaña. Vendió la pequeña propiedad y usó el dinero para viajar, para ver el mar que Elena siempre había soñado. A veces me llamaba desde algún pueblo costero de Oaxaca o Quintana Roo, su voz sonando más ligera, más joven. Había encontrado su propia paz. Y yo, Armando Fuentes, el viejo trailero, finalmente escuché a mi hija. Vendí a El Valiente a un joven conductor que me prometió cuidarlo como yo lo había hecho. El día que le entregué las llaves, sentí un nudo en la garganta, como si me despidiera de una parte de mí mismo. Pero sabía que era el momento. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de la casa de Sofía en la Ciudad de México. Mis días ahora no estaban marcados por los kilómetros y las entregas, sino por los paseos en el parque, las comidas familiares los domingos y las largas conversaciones con mi hija. Descubrí el placer de las cosas simples. Leer el periódico por la mañana,
cuidar de mis plantas en el balcón, ver a mis nietos jugar. A veces, por la noche, cuando el silencio se hacía profundo, pensaba en Elena. Pensaba en cómo una visión en una carretera solitaria había cambiado el curso de tantas vidas. Me enseñó que el universo tiene sus propias formas de buscar el equilibrio, de corregir las injusticias y que a veces elige a las personas más inesperadas para ser sus instrumentos. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las mansiones, como las que Ricardo poseía. Estaba en la lealtad, en el valor de enfrentar la verdad, en la paz de una conciencia tranquila. Me di cuenta de que mi vida en la carretera, esa vida de soledad y rutina, me había preparado para esta misión. Me había dado la paciencia para buscar, la resistencia para no rendirme y la soledad necesaria para escuchar la voz silenciosa de una mujer que pedía ayuda desde el más allá. Sofía se convirtió en una abogada aún más respetada. El caso de la garza la hizo famosa, pero ella nunca buscó la fama. Siguió luchando por los que no tenían voz, inspirada, según decía, por la historia de un trailero terco que se negó a ignorar a un fantasma. Mi vida ya no era una línea recta en una autopista, sino un círculo completo. Había comenzado mi viaje como un hombre que creía haberlo visto todo, y lo terminé como un hombre que sabía que los misterios más grandes no están en el horizonte, sino en el corazón humano y en los ecos que dejamos atrás. La justicia para Elena no borró la tragedia de su muerte, pero le devolvió su nombre, su historia y su dignidad. Y a todos los que tocamos su historia, nos dejó un legado de esperanza, la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz de verdad puede eventualmente encontrar su camino a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite.